a todas y todos los presentes. Mi nombre es Abigail Nostroza y junto a mi compañero Cristóbal Segovia les queremos dar la más cordial bienvenida en representación del Club de Finanzas PUCB a esta actividad que forma parte del compromiso que tenemos como club de acercar a los estudiantes a esta realidad del mundo financiero. Buenas tardes a todos, agradecemos la presencia de Rodrigo Navia, director de la Escuela de Negocios, además del cuerpo docente, los miembros del Club de Finanzas y la comunidad estudiantil que nos acompaña el día de hoy. El día de hoy nos honra tener la presencia de destacados profesionales que forman parte del CFA Society Chile, que hoy día nos compartirán su experiencia y visión con respecto al CFA Program, programa reconocido a nivel internacional como un estándar en cuanto a formación y certificación para los profesionales financieros. El propósito de esta charla es acercar a los estudiantes que quieran desarrollarse en el mundo profesional financiero, identificando las oportunidades y beneficios que entrega el obtener la certificación CFA Charter Holder. Y es por esto que el día de hoy nos acompaña Esteban Pinedo y Sebastián Sarubi, quienes ambos son CFA Charter Holder y nos vienen a contar un poco más del proceso de certificación. Los invitamos a pasar adelante y un aplauso para ellos, por favor. Hola, hola. Funciona. ¿Aló? Buenísimo, hola a todos. Bueno, primero agradecerles por la invitación, al Club de Finanzas, a Cristóbal. Bueno, llevamos algunos meses conversando para venir a visitarlos, así que de partida muy contentos por estar acá y contarles un poquito de nuestro día a día, del CFA. Y un poco la idea de hoy es ir de lo macro a lo micro. ¿Sí? Primero contarles un poco del CFA Institute a nivel global, después pasar un poco por el programa, como es el sistema de las pruebas, y terminar finalmente en Chile. ¿Sí? Hoy en Chile somos en torno a 200 miembros en el CFA Society en Chile, y es contarles un poco de nuestra historia, y después claramente dejamos al final para preguntas. Y antes de empezar nos queríamos presentar brevemente. Bueno, mi nombre es Sebastián Sarubi, soy CFA Charter Holder desde el año pasado, que obtuve el tercer nivel y ya finalmente la certificación. Pero fue un camino largo, o sea, comencé en el 2017, el primer nivel, después 2019 el segundo nivel, después por la pandemia hubo un break que me tomé para no estudiar, y finalmente en agosto del año pasado ya tuve la certificación en nivel 3, y bueno, y junto a Esteban somos parte de la Comisión de Universidades, así que justamente hacemos algunas charlas como esta y otras iniciativas que les vamos a ir contando. Y en términos laborales, también para que sepan, bueno, soy gerente del área de finanzas corporativas de EY, antiguamente Ernst & Young, que nos dedicamos principalmente a valorizaciones y construcciones de modelos financieros. Paso yo a presentarme. Yo soy Esteban Pinedo. Tengo una historia parecida a Sebastián. Yo ingresé el año pasado, que obtuve mi certificación. La hice un poco más rápido, sí. Partí en 2022 y dije, voy a lanzarme con las 3 pruebas inmediatamente. Ya les voy a explicar de qué se tratan las pruebas. Y profesionalmente yo soy analista de riesgo financiero en Transelec, ¿ya? Principalmente veo todo lo que es derivados, algo súper específico en finanzas. Así que después al final si hay preguntas, yo me puedo quedar conversando con alguien si está más interesado. ¿Okay? Perfecto, empecemos por CFA Institute a nivel global. ¿Ya? Lo primero es una organización sin fines de lucro. ¿Sí? Todos los que estamos acá, bueno, Esteban, yo y todos los miembros tanto a nivel local como internacional somos voluntarios. ¿Sí? Todas las iniciativas, todo lo que empujamos, lo hacemos con todo el cariño y empujamos todas las iniciativas, pero esto es sin fines de lucro. ¿Sí? Todo lo hacemos de forma voluntaria y nadie está obligado a participar en estas cosas. Después es una asociación de profesionales a nivel mundial. Es una de las más grandes a nivel mundial, tanto de finanzas como de inversiones. Incluso el año pasado me tocó ir a un evento en Chicago y bueno, y ahí uno se da cuenta realmente de la magnitud del CFA a nivel mundial. O sea, habían personas de diferentes partes del mundo y todos justamente compartían los valores y el voluntariado que justamente representa el CFA. Después lo otro, bueno, participamos con muchas universidades, ¿sí? En el University Affiliation Program. Tenemos convenios, alianzas con muchas universidades que básicamente ¿en qué consiste? Consiste en alinear ciertos programas de estudio y programas de ética y excelencia profesional tanto a nivel del programa como a nivel de las personas que participan. Entonces es una comunidad que hacemos tanto CFA local, global, como con las diferentes universidades del mundo.
Y bueno, y justamente para incentivar esto, damos algunas becas, por ejemplo, algunos beneficios para que puedan dar a algunos alumnos el nivel 1, ¿sí? Por si les interesa inscribirse más adelante. Y lo último, bueno, promueve los altos estándares éticos y excelencia profesional. Acá lo importante, ¿qué es lo que busca el CFA como misión en términos súper generales? Es que crean el mercado de capitales, ¿sí? Y los beneficios que esto le trae a la sociedad. Entonces, justamente por eso, EY defiende tanto todo lo que tiene que ver con la ética y los estándares de conducta, porque el día de mañana, si no se cumplen, es cuando la gente empieza a dudar de que el mercado de capital efectivamente funcione y sea eficiente. Bueno, acá algunos datos, son 160 sociedades a nivel local, bueno, en Chile tenemos una, y son en torno a 200.000 miembros, y como se darán cuenta, en Américas, que bueno, que es toda América, es donde hay 92 sociedades. Y esto ocurre porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay algunos estados que tienen 2 o 3 sociedades por estado, y así que bueno, para que un poco vean la dimensión de esto. Y ahora pasamos un poco a qué es ser un CFA Charter. O sea, al final uno diría, bueno, yo voy a ser CFA ¿para qué? O sea, ¿para qué quiero ser CFA? Uno se hace esa pregunta cuando empieza este camino. Y esto no es solamente hacer algunas pruebas difíciles y aprender habilidades técnicas. Esto tiene como un trasfondo súper grande en cuanto a primero que hay una red de profesionales súper grande a nivel global, que uno tiene contacto con ellos a diario. O sea, incluso hace poco tuvimos un contacto con el CFA Society de Nigeria y bueno, y tuvimos relación con ellos. En otro contexto es súper difícil lograr eso. También lo otro muy importante es términos laborales, ¿sí? O sea, al final esto te abre un abanico de posibilidades para poder trabajar, por ejemplo, en el extranjero. Y ocurre mucho que uno, bueno, estudia en universidades muy prestigiosas en Chile como esta, por ejemplo. Bueno, no voy a nombrar otras universidades, solo esta. Pero lo importante de esto es que en otros países no conocen tanto las universidades locales. Pueden ser muy prestigiosas a nivel local, uno puede conseguir trabajo muy bien, digamos, en términos locales en Chile, pero cuando uno viaja al extranjero no son tan reconocidas. Entonces, al final lo que ocurre con el CFA es una certificación reconocida a nivel global. O sea, al final todos los estudiantes que pasaron por el CFA estudiaron la misma materia, dieron los mismos niveles. Al final uno sabe qué saben y qué no saben, digamos. ¿Sí? Como que al final es bien universal la materia. Y cuando se dan las pruebas, se dan a la misma hora en la mayor parte del mundo. Entonces, acá lo importante es eso, es una certificación que es bien reconocida a nivel mundial y abre puertas, digamos. Entonces, siempre lo decimos, lo planteamos como si fuera un pasaporte global, ¿sí? Que da credibilidad de los conocimientos de ustedes frente a la cara del mundo laboral a nivel internacional. Sí, yo quería comentar algo más con respecto a este pasaporte global y el impacto, la visibilidad que tiene el CFA internacionalmente. Algunos que estén pensando en tomar estudio de posgrado internacionalmente, el CFA les da waivers, es decir, se eximen de ciertas o pruebas o ciertos test que tengan que dar en algunas universidades, y eso es algo súper bueno y atractivo. Yo conozco el caso de London Business School en Inglaterra, para el programa de un magíster en finanzas. Ya con el nivel 2 del CFA no es necesario dar el GMAT, es como un ejemplo, ¿ok? Pero así uno puede entrar en la página del CFA y encontrar otro tipo de waivers que, si ustedes están pensando en estudios afuera, les puede ser muy útil, ¿ya? Bueno, yo voy a presentarles un poco de qué se trata este CFA Program y quiero que levanten la mano quién conoce de qué se tratan estas pruebas. ¿Alguien ha escuchado de nadie? Sí, poquitos, el nivel excelente. 1, el nivel 1, por ejemplo, ¿alguien ha participado en el nivel 1? ¿Nadie? Ya. Nadie. Bueno, voy a contarles desde cero. Para terminar obtener esta certificación, hay 3 exámenes, que obviamente es lo que en general la gente conoce, por la dificultad que tienen, ¿ya? Son 3 niveles que ya voy a entrar en detalle de qué se trata cada uno.
pero en general la gente estudia cerca de 6 meses para cada prueba, ¿ya? Consideren que en general la gente lo estudia cuando estaba trabajando, entonces la exigencia que tiene de manejar el tiempo es bien intensa. Pero luego de pasar esos 3 niveles, que imagínense son 6 meses para cada una, también otro de los requisitos es tener 4.000 horas de experiencia laboral en finanzas, ¿ok? Luego un par de referencias laborales atingentes y obviamente cumplir con requerimientos de que sean buenas personas, ¿no? De que no hay nada raro por ahí. Una vez que cumplen con todos esos requisitos pasan a ser parte de esta membresía, ¿ok? ¿De qué se tratan los 3 niveles? ¿Ya? Y esta lámina tiene harta información, pero quiero que se queden con lo siguiente. Fíjense que los 3 niveles, el núcleo de todos, es la ética, ¿ya? Y eso se alinea mucho con lo que comentaba Sebastián sobre la misión del CFA, ¿ya? Que es promover los más altos estándares éticos en la industria. El primer nivel les va a entregar los principios básicos, los conocimientos básicos en finanzas, ¿ya? Van a ver un poco de quantitative methods, economía, análisis de estados financieros, ¿ok? Para luego en el nivel 2 van a entrar a profundizar mucho más en eso mismo, ¿ya? Experiencia personal aquí, nivel 1, vi temas que yo toqué en la universidad, ¿ya? Y en el nivel 2 ya cerca de un 50-60% era algo completamente nuevo, ¿ya? Y muy específico. El nivel 2, como les comentaba, es profundizar sobre esos temas, ya más enfocado en renta variable, renta fija, derivados y alternative investments, que es algo que ha tomado mucha importancia en estos últimos años, ¿ya? Siempre antiguamente se hablaba de los portafolios 60-40, renta fija, renta variable. Hoy en día ha tomado mucha preponderancia lo que son los activos alternativos. Por último, el nivel 3, para algunos el más entretenido, lo confirmo yo personalmente, lo que es portafolio management y wealth planning. Es llevar a la práctica todo lo que se estudió en el nivel 1 y en el nivel 2. En esta parte, el objetivo es identificar distintas metodologías para crear portafolios eficientes, ¿ya? Y también lo que es wealth planning, básicamente cómo administrar la riqueza personal o de otros de manera inteligente, tributariamente eficiente y tomar todas esas aristas, ¿ya? Ahí te complemento. O sea, al final son muchos temas relacionados con finanzas, pero uno los empieza a estudiar uno a uno y se da cuenta de qué tan interconectados están todos esos temas. O sea, uno dice finanzas corporativas, renta fija, renta variable, derivados, futuro. Entonces uno empieza a ver un montón de temas que al final de esta historia, uno conecta los diferentes componentes y entiende mucho mejor cómo funciona el mercado financiero. Esto que está aquí se llama el Learning Ecosystem, ¿ya? Uno de los grandes problemas que tiene cuando está estudiando es de dónde sacó la materia, ¿ya? Y el CFA hace poco implementó esta plataforma que yo la usé y es extraordinaria. Básicamente tiene todo el material y es muy amigable para el usuario en el sentido de que uno pone un plazo en el que uno quiere estudiar, ¿ya? Por ejemplo, le va a poner quiero 5 meses de estudio y este programa te hace un plan de cuánto tienes que ir avanzando semana a semana, ¿ya? Es un agrado, ¿ya? Y está toda la materia condensada, lo que es materia, ejercicios prácticos, luego lo que son mock exams, que son simulacros del mismo examen, que están hechos con las mismas preguntas de gente del CFA que hace los mismos exámenes. Así que eso es muy útil. Algo que se implementó últimamente, porque antes solamente eran las pruebas, ¿ya? Y esto es algo nuevo, que yo lo encuentro muy útil, que son los módulos que le llaman las practical skills. Para aprobar los exámenes se requiere que se termine, que se hagan en este Learning Ecosystem,
un módulo de algún tipo. Yo anotamos acá algunos, pero hay varios más. En el nivel 1 hay que aprobar uno de modelación financiera, ¿ya? Algo que en el mundo corporativo se usa mucho. Yo en mi trabajo hoy día me toca verlo. Bueno, Sebastián se dedica a eso básicamente el 80% de su día. Y también algo que también está entrando mucho es la utilización de programación en finanzas, ¿ya? Y lo que es data science, ¿ya? Entonces, estos módulos son de estudio propio, cerca de 10 a 20 horas y muy variados. Y por último, con respecto a la prueba, también es un cambio que ni Sebastián ni yo lo vivimos, ¿ya? Pero esto es como en la PAES, cuando uno tiene que estudiar la especialización de ciencias, y ahora es exactamente lo mismo. El nivel 3 se separa en 3 caminos. Un 70% que es el currículum núcleo, ¿ya? El core curriculum que le llamamos aquí, y otro 30% de una especialización que va a ser o portafolio management, que tiene que ver con con todo esto que es armar portafolios eficientes, lo que es private markets, y por último private wealth, que es la administración de riqueza, ¿cierto? Pero claro, ninguno de los dos nos tocó, pero comentarios de gente que ha estado dándolo últimamente, es súper útil porque en el fondo te ayuda a enfocar el CFA a donde tú estás parado laboralmente, ¿ya? Entonces, está bueno. Perfecto, ahora aterrizamos en Chile, ¿sí? Ya se acabó el Instituto a nivel mundial, ya estamos en Chile. Esteban. Perfecto, comentarles, en Chile estamos funcionando desde el año 2015, ya, o sea, llevamos 10 años en Chile, ¿sí? E incluso hace una semana, 2 semanas fue la fiesta de los 10 años en Chile, ¿ya? Bueno, actualmente somos 200 miembros en Chile, de los cuales, digamos, el 50% es activo voluntario, ¿sí? Porque uno tiene miembros, de los cuales no todos son activos. Y dentro de los activos me refiero a que participan diariamente en estos voluntariados, charlas y diferentes iniciativas, de las cuales nosotros tenemos un directorio y cada directorio tiene una comisión, ¿ya? Entonces tenemos la comisión de Candidate and Member Value, Advocacy, universidades, eventos, etc. Y nosotros específicos estamos en la de universidades, ¿ya? ¿A qué nos dedicamos? Bueno, hacemos charlas a universidades, digamos, hemos hecho algunas, organizamos el CFA Ethic Challenge. Bueno, aprovecho a felicitarlos que ustedes ganaron la edición de este año. Y ahora, bueno, mañana o pasado mañana vamos a decir los finalistas del CFA Research Challenge, que la final va a ser el 26 de noviembre. Entonces nosotros estamos principalmente enfocados en coordinar todas estas actividades. También estamos a cargo de agendar los mock exam, que son estas pruebas de práctica antes de cada una de las pruebas. Y dentro de las comisiones, bueno, tenemos Member Value, Advocacy, que se dedican principalmente a entregar contenido para cada uno de los miembros, son como un poco los beneficios de ser miembro. Hay cierta relación con las autoridades, eventos de networking, editorial, que son justamente el grupo que se dedica a la generación de contenido del CFA. Y bueno, y por último, mujeres, ¿sí? Que ahora ya vamos a mostrar un gráfico, pero justamente es una comisión relativamente nueva que estamos empujando un montón. Solo para darles una idea, dentro de los 200 miembros hay 20 mujeres, ¿sí? Que nos parece poco, ha ido creciendo, pero seguimos pensando que es un número escaso, entonces siempre justamente incentivamos a que las mujeres participen siempre en el mundo financiero. Bueno, ahí está el gráfico que no es muy alentador. Entonces justamente, y lo particular de esto es que de las 20 mujeres, el 100% participan activamente, ¿sí? Entonces, justamente lo que buscamos es eso, es incentivar que las mujeres participen en el CFA para que, bueno, se vaya equilibrando un poco esta torta. Y dentro de más información un poco del CFA Society en Chile, somos jóvenes, ¿sí? O sea, no les vamos a decir nuestra edad, pero estamos entre 31 y 35, ¿sí? Somos relativamente jóvenes. Y lo importante acá también es que la mayoría tienen menos de 10 años con el CFA. Incluso en nuestro caso es 1 año.
Pero justamente lo que ocurrió fue, hace 10 años, fundaron el CFA Society en Chile y de ahí en adelante se empezó a mostrar interés y ahí crecieron, hemos crecido un montón en los últimos años. Acá hay una mezcla de factores en cuanto a que vamos creciendo en miembros, pero no como nos gustaría, porque todos los años hay nuevos CFA, pero al mismo tiempo hay intercambios, se van a trabajar a otros países, y cuando ocurre eso, cambian de society, de Chile a Luxemburgo, por ejemplo. Entonces, hemos estado en torno a 200 miembros en los últimos años. Y acá, bueno, les muestro un poco nuestra presencia en prensa, ¿sí? Hugo Aravena, que es el que está más allá, está bien en contacto con los reguladores, con la CMF, con el gobierno, y siempre nos están preguntando qué opinamos sobre diferentes temas. Por ejemplo, la reforma de pensiones. Entonces, lo que ocurre en esos casos, nos llega una solicitud de conversar, de ver qué opinamos como CFA, y se empiezan a generar ciertas instancias de conversación y siempre mostramos una opinión, y nunca entrando en política, digamos, o sea, acá izquierda, derecha, o sea, eso no nos incumbe, pero sí opinamos de justamente el mercado financiero y cómo aportar valor para justamente que funcione bien. Y después, bueno, otra de las grandes iniciativas, que es como una de nuestras iniciativas estrella, digamos, es un podcast, ¿sí? Que creó la Comisión de Advocacy. Y justamente hoy en día tienen en torno a 90 capítulos, les recomiendo que lo sigan. Y al final lo que busca es dar información, capacitar y también ponerlos al día de lo que está ocurriendo, bueno, en la economía y en diferentes índoles de finanzas. Para complementar, estas son algunas de las actividades que hacemos, pero durante el año también estamos haciendo mucho lo que es charlas, principalmente en Santiago. Varias son abiertas y otro tipo de actividades también esto es muy libre, ¿ya? Los miembros tienen completa potestad de decir, tengo un proyecto y lo quiero hacer. O sea, esto fue algo que se le ocurrió a 2 miembros conversando en alguna junta que tuvimos y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Y resulta que salió y fue un éxito. Y esto es muy libre. Otro miembro del club dijo, ¿por qué no hacemos clases de finanzas en universitarias, pero más enfocado en carreras que no son de comercial, ¿ya? Entonces es algo que estamos empujando y es completamente un trabajo voluntario, ¿ya? Eso es lo bonito también. Bueno, y agregamos esta lámina para contarles un poco de cómo fue nuestra experiencia, ¿ya? Porque si ustedes conversan con alguien que haya pasado por este camino de haber estudiado, les va a decir de las cosas más difíciles que he hecho y sacrificadas, ¿ya? Y la verdad es que es así. Uno parte y hay una motivación gigantesca de decir, ya, quiero obtener este certificado, lo veo súper lejos, lo voy a sacar de aquí a 3 años y parto súper motivado, ¿ya? Y ahí aparece el dibujo de este gráfico de, sí, voy todo bien y ya cuando voy 3 meses estudiando, digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, levantándome en la mañana a las 6, 5 de la mañana a estudiar antes de trabajar. Y claro, en el momento, cuando suena la alarma, por supuesto que es terrible, ¿ya? Manejar todos los tiempos, pero una vez que uno está estudiando, uno le va agarrando el gusto, ¿ya? El gusto por estudiar, ¿ya? Yo sé aquí que son todos estudiantes y estoy seguro que a nadie le gusta sentarse con un libro a estudiar, pero estoy seguro también que cuando empiezan a aprender cosas nuevas, le empiezan a agarrar ese gusto, ¿ya? Y ese gusto, personalmente, es algo que yo lo encontré, el aprender cosas nuevas, el saber que cuando estoy aprendiendo algo, voy a llegar al trabajo y voy a encontrar de dónde lo puedo aplicar, ¿ya? Y eso obviamente, el mercado por supuesto que lo valora y también es una retribución personal de decir, estoy aprendiendo algo que me está siendo útil y estoy creciendo dentro de mi carrera, ¿ya? Así que eso, yo los dejo invitados a informarse más sobre esta certificación. Y lo he pasado a Sebastián. Sí, bueno, por mi lado, bueno, lo primero, tienen que querer hacerlo. O
Así que es muy normal que uno entre al mundo laboral y tu jefe, que ya es CFA o tiene algún nivel cursado, te quiere imponer a hacer el CFA. Si uno no tiene la motivación, digamos, intrínseca de querer hacer el CFA y pasarlo y aprender, esto es todo cuesta abajo, digamos. Porque justamente como decía Esteban, imagínense 6 meses donde uno está estudiando en las mañanas, está trabajando y está estudiando en las tardes, de lunes a lunes. O sea, es bastante estudio. Y al final uno ve como el beneficio de esto y se siente bien justamente cuando uno aprende, cuando no sé, por ejemplo en mi caso, yo no sé, era analista de primer año en mi trabajo y sentí que evolucioné profesionalmente. O sea, como al final tenía ciertas habilidades técnicas que de un año para el otro dije, impresionante todo lo que aprendí. Y justamente lo que valora el mundo laboral de esto no es solamente la parte técnica, ¿sí? Lo que valora es aprendiste un montón técnicamente, fuiste ordenado, ¿sí? Fuiste ordenado en los tiempos, gestionaste muy bien el tiempo, ¿sí? O sea, cuando te pones una meta, te planificaste cosas de poder lograrlo, y esa orientación al logro de hacer algo tan sacrificado y llegar a una meta, a veces se valora más que justamente estar aprendiendo algunos conocimientos técnicos. Así que sin más que decir, bueno, agradecerles por el tiempo, por haber venido. Muy bonito el auditorio y no sé si tienen alguna pregunta. No pueden preguntar de política. Bueno, chicos, está abierta la ronda de preguntas para quien quiera realizar una. Solo levanten la mano. Ahí voy. Aló, hola. Quería consultar que creo que todos los que estamos acá en la charla somos estudiantes entre 19, 20, 21 años. Y quería preguntar, ¿cuándo uno... bueno, esto está planeado como la certificación para después de terminar la carrera, ¿cierto? O sea, por ejemplo, siendo estudiante, yo creo que sería muy difícil como ir progresando de manera correcta en todos estos estudios porque, como dijeron, era como en el nivel 1 como que veían cosas que vieron en la carrera, pero después ya eran cosas que eran muy avanzadas y muy específicas. Entonces, bueno, a la pregunta, como... Esto es como para después de la carrera, ¿cierto? O sea, para mí sí. Para mí es enfocarse en los estudios en la universidad, sacar todos los ramos, cerrar ese ciclo y después empezar con el CFA. Y por varios motivos. O sea, primero porque hay etapas, digamos, hay esfuerzos. Y también, bueno, como mostraba Esteban, necesitas 4.000 horas de experiencia para poder tener el CFA. Entonces ocurre muchas veces que justamente, entre comillas, se apuran, los hacen antes, tienen los 3 niveles, pero todavía no tienen la experiencia. Entonces están en un estado como CFA a la espera de completar la experiencia. Entonces, al final, yo recomiendo que sea después de la universidad y tampoco es algo que uno tenga que hacer apurado. O sea, por ejemplo, Esteban lo hizo en 2-3 años. Yo me demoré del 2017 al 2024. O sea, esa etapa de tener poco tiempo, de organizar tu vida, digamos, profesional, familiar también. O sea, no todo es estudiar y cosas laborales o estudio. Entonces, justamente, no hay apuro. O sea, uno lo puede hacer en la medida que uno vaya avanzando en su carrera profesional. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Iba a comentar algo sobre eso. A ver, yo creo, y por lo que también he conversado con otros miembros jóvenes, ¿ya? Cuando uno sale al mercado laboral, ¿ya? Cuesta separarse, o sea, diferenciarse del resto, ¿ya? Y esto, el CFA te entrega una forma de diferenciarte muy útil, ¿ya? Entonces, es bueno que una vez saliendo, o estando ya a puertas, es una buena alternativa partir con el nivel 1, porque en el fondo ya tu primero o segundo trabajo, que tú aparezcas con el nivel 1 aprobado, es una gran diferenciación y que te aporta muchísimo, ¿ya? Es como un buen camino
para ayudar a tu carrera, a esa diferenciación. ¿Ya? Te lo dejo ahí como comentario. ¿Voy a comentar algo? Bueno, primero, muchas gracias por la presentación, chiquillo. Les quería consultar primero, ¿cómo conocieron ustedes el CFA? Porque, por ejemplo, mi experiencia fue en clase, el profesor Claudio Poloni me contó que existía esto y así yo aprendí que existía y, bueno, todo lo que ha generado después en nuestro desarrollo profesional. Pero en ustedes, ¿cómo fue eso? Sí, yo tuve la suerte, mi primer trabajo fue en PwC, en PricewaterhouseCoopers, ¿ya? Que es de, algunos la conocen acá, una Big Four. Okay. Tuve la suerte que el socio de mi área era CFA y de los fundadores, ¿ya? De la Society. Entonces a todo el equipo nos tenía obligados, no obligados, pero sí nos insistió, oigan, esto es una buena certificación que pueden sacar, ¿ya? Me acuerdo mi primer año ahí y llegué y estaban todos, ¿cómo te fue en la prueba? Yo, ¿qué prueba? Como que ya salimos de la universidad, ¿no? Y estaban todos dándolo. Y hubo un grupo de todos esos profesionales, 4, que logramos la certificación, ¿ya? Y hoy, hasta el día de hoy nos seguimos juntando y somos amigos. Y con el tiempo ya vas conociendo más gente y te vas dando cuenta que la gente dice, oye, mira, eres CFA, o estás comentando, oye, me gustan las finanzas. Y ellos mismos te dicen, oye, ¿has pensado sobre el CFA? Con el tiempo vas cada vez viendo que hay más gente que te lo va recomendando. Sí. Bueno, y por mi lado, yo estudié comercial en la Adolfo, con magíster en finanzas, y justamente hay un ramo de valorizaciones con la Gabriela Clivio, que es la persona que vino en la última charla, y ella justamente nos hizo el ramo de valorizaciones y ella preparaba un equipo como sus alumnos favoritos, digamos, o sea, eso me dijo al menos, y armamos un grupo y con eso íbamos a competir al CFA Research Challenge. Así lo conocí. Y otra consulta que siempre me da atención de cuando ya uno obtiene el nivel 3 y ya es charter holder, en el mundo laboral, ¿hay como un boom que empiezan a llegar ofertas laborales o es algo más sistemático, un crecimiento más tranquilo en el mundo laboral o en verdad genera así como ya eres charter 3, una calidad, en verdad las empresas te van a buscar así como si hubiera un mañana poco más? No sé cómo explicarlo. Difícil pregunta, ¿eh? O sea, la primera es no me han llegado ofertas, pero sí, justamente, o sea, a nivel, empieza a ocurrir que a nivel jefatura y clientes te empiezan a mirar diferente. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo era un gerente de finanzas corporativas y mandaba propuestas o conversaba con clientes y apenas obtuve la certificación te miran diferente. O sea, como que uno lo nota rápidamente, es un tema de respeto, de no sé si de estatus, no sé cómo explicarlo, pero justamente las propuestas o las conversaciones, como que hay algo diferente y depende del caso. O sea, no sé, yo obtuve la certificación con 10 años de experiencia. Si uno tiene 20 o 5, puede ir cambiando, digamos, pero hay gente que lo que decía, que tiene 1 o 2 años de experiencia y ya tiene la certificación. Entonces, para cada persona debe ser muy diferente como el momento de la carrera donde obtuvo la certificación y de todas maneras, o sea, no es que me lluevan ofertas de trabajo, pero uno si busca, se abren más puertas. O sea, sin duda a nivel local o a nivel, como que decía antes, a nivel local o internacional, hay más posibilidades, más puertas se pueden abrir con la certificación. Yo concuerdo con Sebastián. Ya. No, o sea, tampoco, o sea, no es que a nivel laboral tenga mi mail lleno de, mi bandeja llena de, no. Pero sí, a ver, el CFA por ningún motivo significa que tú eres mejor que el resto, ¿ya? Y eso en los estudios todo el rato te lo dicen, oye, y ponen en los casos de ética, como comentarios de estilo, y siempre dicen, no es que alguien que es CFA sea mejor, pero sí cuando tú pasas a ser CFA, la otra persona dice, al menos sabe lo que comentábamos, lo del Global Passport, la persona sabe por lo que pasaste, el currículum que tuviste, y tú al menos tienes información, tuviste tanta materia que
cuando te vienen a hablar de algún tema, tú dices, mira, no me manejo, pero sí lo conozco. ¿Ya? En algún minuto me tocó estudiarlo. ¿Ya? Eso te hace entender de repente conceptos financieros más fácil. O sea, de decir, mira, no es exactamente lo que estudié, pero lo puedo asociar a esto. Me hace sentido. ¿Ya? Y yo creo que eso, en conversaciones laborales, ¿ya? Sí te van ayudando. ¿Ya? Entonces yo creo que con el tiempo, claro, por supuesto que suma. ¿Ya? No te hace mejor persona ni más inteligente que el resto, pero sí te da unas capacidades que agregan valor dentro del mundo laboral. Yo tengo una consulta. Desde su perspectiva, claro, como miembros del CFA, ¿qué opinan ustedes que cómo pueden aportar las competiciones que tienen actualmente, como por ejemplo el Research o el Ethic Challenge, a la formación profesional de las distintas universidades que son participantes de estas competencias? Bueno, puedo contar un caso personal, digamos. Yo participé en el Research Challenge hace 10 años. En ese minuto valorizamos Maciza. Y bueno, y fue una experiencia, digamos, buenísima en muchos aspectos. O sea, el primero, habilidades técnicas. O sea, yo estaba en quinto año de universidad y tenía solo el ramo de valorizaciones y nada más. Entonces, esto fue un paso a hacer una valorización, digamos, con mis propias manos y, bueno, y aprender, equivocarse, digamos, prueba y error. Y así que por el lado técnico, un montón. Después, trabajo en equipo. O sea, uno podría pensar que es fácil, pero cuando uno se acercan las fechas y uno tiene un equipo de 5 personas, no siempre convergen. Hay veces que hay algunos conflictos y eso fue una dificultad, pero la supimos llevar. También lo otro es presentación. ¿Sí? Presentación en inglés frente a un jurado y un público. O sea, no sé si es fácil estar presentando frente a un jurado experto de CFA en inglés. O sea, eso claramente fue todo un desafío. O sea, tuvimos que, digamos, sacar personalidad y hacerlo frente a ese jurado. Y después, bueno, y después lo otro que también me sirvió bastante es cuando hice el CFA Research Challenge, después cuando busqué trabajo era valorado. Sí, mi currículum decía ingeniero comercial como agente en finanzas, Adolfo Ibáñez, una ayudantía que hice alguna vez y participé en el CFA Research Challenge. Y con eso automáticamente me llamaban para entrevistas y al final lo que decía antes, sentía que se abrían más puertas de si no hubiera participado en el Research Challenge. ¿Estás de acuerdo? Hola, ¿cómo están? Hola. Les quería hacer una consulta. Por ejemplo, ustedes dijeron que igual los dos se demoraron distinto tiempo en sacarlo, ¿verdad? Me imagino que igual debe tener como un máximo en el tiempo en el que se sacaron, ¿no? Como que, no sé, por ejemplo, si me equivoco en las pruebas, tampoco es como que puedo tener 10 fallos, me imagino, ¿no? ¿Algo así? O sea, sí, entendemos que no hay límites, uno los puede hacer las veces que quiera. Lo que sigue ocurriendo es que se va actualizando la materia. Hay materia que yo vi en el 2017, que el nivel 1 hoy debe ser todo diferente, digamos. Sí, pero no es como que hayan tiempos, lo que decía antes. Al final uno va a su tiempo, cuando va pudiendo. O sea, para mí hacerlo seguido era súper difícil, por un tema de lo que decía, gestión del tiempo y vida familiar profesional. Pero Esteban lo logró y bien por él, digamos. Pero al final no hay tiempos definidos en esto. Es hacerlo paso a paso y que sea una buena experiencia. O sea, por ejemplo, si yo tuviera que haber hecho lo que hizo Esteban, lo habría pasado terrible. Estar estudiando 6 meses, 1 año y medio sin parar todas las mañanas y las tardes, me habría costado. Pero él lo logró y bueno, muy bien. Sí, suena como terrible lo que hice, pero vengo a defenderme. Te voy a dar mi caso, que fue el caso extremo, ¿ok? Yo me inscribí en marzo del 2022 para darlo, ¿ok? Y daba la prueba en agosto, ¿ya? Entonces me di 6 meses. Los exámenes, los resultados te lo dan en 5 semanas, ¿ya? Entonces, una vez que yo recibo los resultados, yo dije, ya estoy con el ritmo, ¿ya? Ya estoy con el ritmo de estudio, que es algo difícil de agarrar, y dije, me inscribo para el siguiente, ¿ya? Pero claro, si tú cuentas y dices, me voy a inscribir y voy al nivel 2, ¿cuántas 6 meses para atrás? Igual hay una ventana de 3 meses de vacaciones, ¿ya? Yo le llamé vacaciones.
Entonces, es terrible, sí, pero si manejas bien el tiempo, ¿ya? Y tienes una familia que te quiere, que te aguante, que de repente tengas que ir más temprano, que tus amigos te digan, oye, pero ¿cómo no te vas a quedar más tarde en el cumpleaños? ¿Ya? Son sacrificios que vas a hacer, pero por eso son 2, 3 años máximo, ¿ya? Entonces se puede. Y el caso, ese es un caso extremo en el que, claro, lo pasaste todo de una. Pero hay casos también de gente que, por tema de la pandemia, por ejemplo, les cancelaron la prueba, ¿ya? Y se inscribieron recién este año para dar el último nivel que les queda y así. Y hay gente que ha pasado 10 años sin inscribirse y dice, ya, junté las fuerzas y voy a dar la última prueba que me queda, ¿ya? Entonces están los dos, está muy flexible. Y tú vas viendo lo que comentaba Sebastián, es algo personal, es como tú dices, ya estoy preparado, ahora estoy en el momento de mi vida en que puedo dedicarle tiempo a esto, ¿ya? Y lo mismo, o sea, como te puedes dar 6 meses, que es algo promedio, o lo quieres estrujar, tengo un amigo que lo hizo en 3 meses, ¿ya? Claro, es un genio, pero claro, lo hizo en 3 meses y hay gente, tengo otro amigo que lo hizo en 9, entonces tú vas viendo. Y de nuevo, si te inscribes, el Learning Ecosystem es un agrado. O sea, tener esta plataforma que te vaya marcando el paso para estudiarlo es muy útil, ¿ya? Es como tener un coach que te va diciendo, oye, tienes que hacer tanto puntaje hoy día, tanto avance, ¿ya? Y te lo va recalculando y así. Está súper bien. Hola. Oye, bueno, me sumo a las palabras de todos, muchas gracias por venir, siempre un aporte y bienvenidos. Quiero aprovechar la presentación que ustedes hicieron para ahondar quizás en un concepto que salió varias veces repetido, que es ética, ¿ya? Yo entré a trabajar al mundo financiero en el año 99, y yo creo que la mayoría de acá no había nacido todavía. Y la verdad es que en ese tiempo, en el mundo bancario del cual yo estuve ahí la mayor parte de mi vida laboral, era un mundo muy informal, era un caos, no había como una estructura y claro, después con los años esta cosa se fue como estructurando y esta cosa que este concepto de ética que suena como un principio de como buenas intenciones, una declaración de buenas intenciones, con los años después se fue colocando un poco más seria y hoy día efectivamente ocurre que, no sé, por ponerlo con un ejemplo real, las metas o los bonos o los incentivos, digamos, de los gerentes del sistema financiero tienen como condiciones que tengan cumplimiento de metas, que es como obvio, ¿verdad? Los cumplimientos del objetivo. Clima laboral, que antiguamente importaba nada, había un patrón de fondo y se hacía lo que él decía, hoy día no interesa que el equipo esté trabajando contento, el equipo contento trabaja mejor, clima laboral importa, es como el segundo 25% del cumplimiento. El tercero tiene que ver con la calidad de servicio, o sea, no importa lo que el cliente, cómo persigue el servicio, manejo de expectativas y todo lo que ustedes, digamos, que tienen clientes importantes lo deben saber, lo saben con seguridad. Y por último, el tema, por ejemplo, asociado a la ética, que es hoy día el compliance, ¿verdad? Hoy día las cosas hay que hacerlas y sí importa cómo hacer las cosas. No es una cosa como antes decía Maquiavelo, que el fin justifica los medios, hoy día no, hoy día importa mucho la forma. Entonces, y efectivamente, si no está ese 25%, los gerentes, incluso los gerentes generales de las grandes empresas, simplemente no reciben su incentivo. Entonces, hoy día están todos muy preocupados y en la práctica que efectivamente se cumpla con las metas, con la clima laboral, con calidad de servicio y con temas de ética. Antes eran solamente las metas, no importaba, como hoy día se importa. ¿Ustedes tienen una visión similar a lo que les estoy planteando? Eso. Gracias. Sí, o sea, completamente, ¿eh? O sea, ya partiendo de... Cada prueba deben ser como cerca de 90 preguntas, luego baja un poco, pero el 17% de la prueba, 15, 17, es de ética. 15, 17 por ahí. Mientras que el resto, los tópicos más importantes que uno diría ya teóricamente, alcanzan el 10, ¿cierto? O sea, ya la misma prueba te dice, te vamos a hablar y el 15, 17% es para nosotros lo más importante. Y en todos los niveles, no es como, oh, lo pasé de la primera, no, vamos de nuevo en la segunda, vamos de nuevo en la tercera. Y lo que comentábamos sobre este Ethics Challenge, que de nuevo,
su casa de estudios, ganó, es algo que se había dejado un poco y nosotros retomamos este año, porque nos parece súper importante, y el próximo año nuevamente lo vamos a hacer, ¿ya? Y personalmente, yo creo que esto, cada uno lo ve personalmente, la parte de la ética, como hasta dónde llegan mis acciones, ¿ya? Pero hay una forma muy fría, ¿ya?, de verla, que es cuando uno está estudiando economía y habla sobre estas ineficiencias de mercado, ¿no? Y dice como, ¿dónde están estas fricciones? Y uno siempre dice, no, los supuestos acá es que no hay impuestos, ¿cierto? O todo ese tipo de cosas. Para mí esas faltas de ética son fricciones, ¿ya? Y es como una especie de impuestos encubiertos. Y el tema de que haya mayor confianza en el mercado y en el mercado de capitales y de que eliminemos conductas irregulares, hace que también los precios sean más representativos y no tengan estos costos transaccionales, ¿ya? O sea, si es que vemos, no sé, temas de crédito, ¿ya? Si a menor cantidad de irregularidades, más fácil es ir a buscar financiamiento al mercado, ¿ya? O sea, terminándolo fríamente, ¿ya? Pero es así. O sea, lo mismo los precios. Si yo quiero comprar algo, obviamente si hay robos dentro del mercado, se va a traspasar ese costo de merma, ¿cierto? Entonces, básicamente, promover la ética de esta forma fría en la que la estoy presentando, ¿no? También ayuda a eliminar esas fricciones, ¿ya? A que exista más confianza, a que los precios no tengan estos costos transaccionales. Y nosotros buscamos eso también, que todos nuestros profesionales, por cierto, todos los años nosotros firmamos un código de ética, nos tenemos que adherir a un código de ética. Así que sí, para nosotros es algo importantísimo. ¿Quieres complementar algo? Sí, y complementando un poco es ver como al cliente como lo más importante. Entonces, de cierta forma, a través de esta parte ética es, por ejemplo, que los incentivos que comentaste que no hayan conflictos de interés con esos incentivos. O sea, al final, buscar el bien común del cliente y como todo un equipo y no estar pensando en el beneficio de uno antes del beneficio del cliente. O sea, eso es como lo primero. Después, ver la expectativa, también que lo comentaste, lo que espera el cliente, ¿sí? Entonces, el cliente, imaginemos que es adverso al riesgo. Entonces, si es adverso al riesgo, ofrezcamos un producto que sea adverso al riesgo y que el día de mañana compro bitcoins, pierde todo su dinero y cómo se lo explico, digamos. Hay que justamente como velar por el cliente, pero nunca haciendo algo que sea antiético, digamos, o ilegal, ¿sí? Por ejemplo, usar información privilegiada. Si eso hace 50 años, digamos, era tierra de nadie, hoy en día está súper regulado y esperamos más que la ley, digamos. La ley te establece un límite, nosotros esperamos que sea algo más allá de la ley, no solamente porque la ley lo establezca, sino por la ética de los profesionales de la industria. Hola, un gusto aquí. También me sumo a las palabras de todos. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Y bueno, tenía dos preguntas, pero bueno, la primera es básicamente si la certificación CFA sirve, en base a su experiencia o en algunos de sus colegas, sirve para alguna industria en particular o algún área en particular, ya sea en Chile o en algún área en el mundo, en la que sirva más que en otra, como para hacer la diferencia. Y la otra pregunta es, mencionaron que el tema de la certificación es en 6 meses, si no me equivoco. Esa certificación, ¿qué tan difícil es trabajar y estudiar al mismo tiempo para sacar esa certificación? ¿Creen que eso es bueno? Lo pregunto para saber, básicamente. ¿O es más bien recomendable hacerse una pausa y estudiar full de lleno al CFA? Con la primera pregunta, ¿te refieres con alguna industria en específico? Claro, por ejemplo, o dentro del mundo financiero. Por ejemplo, me hace mucho sentido el trabajar en una de las Big Four, por ejemplo, o en una industria similar, pero
¿es algo integral en lo que se abarca en los tres Sí, niveles? o sea, primero está eso, todo el mundo de inversiones. Los portafolio managers, por ejemplo, dentro del CFA hay muchas personas de Sura, de la Reinvial, de BTG, o sea, toda la industria de inversiones es bien potente por el lado del CFA. Por el lado de consultoría también, o sea, no es la mayoría, pero o sea, en mi caso, sí, justamente en consultoría hay que tener las finanzas desde muchos puntos de vista, entonces también es súper, yo sumo un montón. Así que todo lo que, yo diría, todo lo que es mundo financiero más, no sé si llamarle duro, entre comillas, como inversiones, portafolio manager, analista de inversiones, consultoría relacionada con la finanza, el CFA suma bastante. O sea, y bueno, y Esteban puede contar del sector real, digamos, o sea, no mundo financiero, sino una industria en particular. Pero antes de pasar a eso, respondo a la segunda, es un desafío y por eso lo que decía antes, tienes que querer hacerlo, ¿sí? Porque sí o sí son 20, 25 páginas y si al final si estás trabajando es por eso son los 6 meses, porque si uno tuviera el tiempo full time, capaz uno lo puede hacer en 2, 3 meses, ¿eh? Para que te hagas una idea, te entregan 3.000 páginas cada nivel y te dan los libros y te dicen nos juntamos tal fecha a hacer la prueba. Esa es un poco la dinámica y te ayuda mucho en la plataforma, ¿sí? Un poco a ordenarte y hacer los diferentes ejercicios, pero va dependiendo. O sea, no sé, en mi caso yo quise ir avanzando en paralelo. O sea, carrera profesional, CFA, y fui como por los dos caminos en paralelo, pero ahí va a depender de cada uno. O sea, lo que sí digo es que sí es demandante en tiempo. O sea, si de cierta forma el tiempo es uno, o sea, si no puedes ordenarte para estudiar 1 o 2 horas todos los días, ahí se empieza a complicar un poco más. O termina pasando que uno deja todo para el final, digamos. O sea, el último mes uno está corriendo, haciendo un montón de ejercicio. Sí, sobre tu segunda pregunta, es lo normal. O sea, yo no conozco a nadie, no digo que no exista, pero no conozco a nadie que haya parado de trabajar para estudiar el CFA. O sea, el estándar es que todos estudiaban y trabajaban y administraban su tiempo ahí malabareando, ¿no? Y sobre tu primera pregunta, o sea, te comento un poco personalmente, yo estoy en el sector real, ¿ya? Yo estoy en el mundo de energía, donde trabajé en generación, hoy estoy en transmisión, pero siempre en el área de finanzas, ¿ya? Yo te diría que no es tan conocido en el sector real, ¿ya? Se conoce, ¿ya? Una vez que nos identificamos, es como, oh, hay un CFA por allá, pero no es tan conocido como lo que decía Sebastián, en el sector de inversiones, analista, ¿cierto? Ahí sí es como que se conoce mucho más, ¿eh? Incluso en el sector de inversión a veces hasta te lo exigen para un X cargo, digamos. O sea, si quieres ser el gerente de inversiones tienes que tener, no sé, el nivel 2. Como que hay algunos requerimientos por ese lado, pero en el mundo real, bueno, como decía Esteban, no todos los clientes lo conocen. Un fuerte aplauso para Sebastián y Esteban. Aquí, bueno, pudimos conocer un poco qué es el tema del estándar financiero a nivel global y nacional y qué es la certificación CFA. Y por favor, les pedimos aceptar estos reconocimientos de parte de la Escuela de Negocios y el Club de Finanzas. Muchas gracias. En el club fue uno de los pilares que nos impulsó, nació la idea gracias al CFA Research Challenge y así, muchas gracias por su contribución, también muchas gracias al director Rodrigo Navia, al cuerpo docente, a los miembros y a toda la comunidad universitaria por siempre apoyar las iniciativas. Muchas gracias.